Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la función cuadrática y a realizar un análisis en hojas de cálculo de Google. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología e informática de la institución educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. Bien, el objetivo el día de hoy es entender los elementos conceptuales utilizados en el análisis de la función cuadrática y las herramientas informáticas que se pueden utilizar para facilitar su comprensión. La función cuadrática tiene como característica principal que el primer término es de grado 2. Si el primer término no es de grado 2, pues ya deja de ser una cuadrática y es una lineal o otra de este estilo, una polinómica de orden mayor. A, B y C son números reales y es obligatorio que A sea diferente de cero y B y C pueden tener otros coeficientes. Al realizar la tabulación y la graficación de esta función, empezamos a inferir que la función cuadrática en general está definida para todos los reales, o sea, su dominio son todos los números reales, y veremos a continuación cuáles son las dos posibilidades que se tienen para el codominio. En general, pues tiene forma de parábola, y podemos hacer la siguiente afirmación. El dominio son todos los reales y el codominio o rango se define de la siguiente manera. Si A es mayor o igual que cero, o más bien mayor que cero, porque no puede ser igual a cero, son aproximadamente todos los reales, con una ligera diferencia, pues dependiendo de los demás términos de la ecuación. Y si A es menor que cero, el codominio son aproximadamente todos los reales negativos. El anterior eran los reales positivos, ahora son los reales negativos, siempre y cuando A sea menor que cero, o sea, números negativos. La ecuación cuadrática que tiene la forma ax cuadrado más bx más c, cuando se iguala a cero, lo que busca es determinar los puntos donde la función es cero, los puntos de x donde la función es cero. Para hallar esos dos puntos, normalmente son dos, se tiene la ecuación clásica de la cuadrática. En las hojas de cálculo y en los computadores en general no se puede factorizar ni hacer métodos tradicionalmente analíticos. Vamos a graficar las siguientes funciones. En primer lugar, una función bastante sencilla, la función x cuadrado. Entonces tenemos 1, 0, 0. Para un dominio desde menos 5 hasta 5, ya tenemos nuestra función y vamos a ver la solución de esta cuadrática. Vemos que es una parábola que abre hacia arriba, cuyo vértice es el punto 0, 0. Podemos hacer la solución de esta ecuación cuadrática 1, 0, 0 y obtenemos que esta cuadrática pues únicamente toca vale 0 en el punto 0. Bueno, es uno de los pocos casos que se da eso. Bien, entonces ahora vamos a graficar la función y igual a menos x cuadrado. Lo mismo, pero menos 1 y cambiamos. Ya tenemos la función menos x cuadrado. Cuando vamos bueno, menos 1, entonces lo mismo. Nos dice que únicamente toca a la gráfica en el punto 0. Voy a cambiar acá para observar qué sucede con la parábola cuando el primer coeficiente es negativo, o sea, es menos x cuadrado. Observamos en el gráfico y vemos que sigue siendo la misma parábola, pero ahora cambió de sentido, digamos, giró sobre sí misma y ahora abre hacia el lado negativo. Acá ya podemos empezar a hacer análisis de dominio y de recorrido. El dominio podemos inferir que son todos los números reales. Y el codominio, para este caso, empiezan a ser solamente los reales, pero negativos. En el caso anterior, el codominio, al abrir hacia arriba, eran todos los reales, pero los reales positivos.
Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo que queremos graficar. X cuadrado más 5x más 6. Entonces, x cuadrado más 5x más 6. Ya tenemos nuestra ecuación, ¿sí? Automáticamente se graficó, pero aquí vemos que estamos un tanto fuera de la zona que nos interesa. Entonces vamos a ir desde menos 5 hasta 0. Vamos a redimensionar los ejes para poder observar este punto que nos empieza a interesar en este momento. Entonces voy a ir desde menos 5 hasta 0. Automáticamente se me redimensionan los ejes, entonces ya empiezo a ver que tengo una zona que me interesa bastante, aproximadamente de 3,5 hasta 1,5 en los negativos, o sea, menos 3,5 hasta menos 1,5. Volvemos a nuestra ecuación y ya tenemos acá la misma parábola. El dominio, los reales. Simplemente nosotros cerramos esta parábola bastante, pero ¿por qué nos interesa esta zona? Bien, entonces, esta parábola que tiene como dominio los reales, ya en el codominio, como abre hacia arriba, el codominio va a ser los reales positivos más este rango, ¿sí? Más este pedazo, o sea, va a ser el intervalo desde menos 0,25 hasta infinito. Bien, obsérvese que, por ejemplo, si nosotros dijéramos, ya adelantándonos un poquitico, yendo hacia el tema de desigualdades, dijéramos x cuadrado más 5x más 6 menor que 0, entonces visualmente empezamos, localizamos el 0. ¿Cuáles son los valores que están menor o por debajo del 0? Es todo este rango de valores los que van a estar por debajo del eje 0. Entonces simplemente nosotros vamos a decir que es el intervalo entre menos 3 y menos 2. Si quisiéramos saber cuál es el intervalo de los números que son mayores o iguales a 0, diríamos que son desde menos infinito hasta menos 3 unido con el intervalo desde menos 2 hasta infinito. Ese sería el rango de interés. Vamos a hallar la solución. Esto es 1, esto es 5 y esto es 6. Tenemos x cuadrado más 5x más 6. Y tenemos que los puntos donde corta al eje x es en menos 3 y menos 2. Ahí tenemos la solución para nuestro sistema. Bien, vamos con la última ecuación. 5x menos x cuadrado menos 4. Entonces, es esta. Ahora cambiaría la ecuación y vamos a ver qué cambia. Menos 1 más 5 menos 4. Menos 1 más 5 menos 4, correcto. Entonces tenemos menos x cuadrado más 5x menos 4. Ya podríamos inferir algo que vamos a lograr y es que la parábola abre hacia abajo. Y efectivamente nos toca redimensionar los ejes porque estamos en una zona que no es de interés y no podemos tener una buena apreciación. Entonces, ¿cómo redimensionamos? Menos 10 hasta 10. Ese es un valor que podemos todavía redimensionarlo. Al hacer ese redimensionamiento nos damos cuenta que la zona de interés está aproximadamente entre 0 y 5. Entonces vuelvo a redimensionar y al redimensionar entonces obtengo punto inferior 0, punto superior 5 dentro del dominio, que es lo que me interesa mirar. Y aquí volvemos a mirar algunas cosas. Primer lugar, dominio, los reales. Codominio, entonces tenemos que son todos los reales negativos porque esta parábola abre hacia abajo porque el coeficiente de x es negativo. Y, por ejemplo, si decimos, hacemos la pregunta lo mismo de desigualdades, o más bien de inecuaciones,
5x menos x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuáles son los valores que son mayores o iguales que 0? Son todo este intervalo de valores, porque aquí tenemos el valor 0 de y, todo este rango de valores que van desde 1 hasta 4. Ese sería el conjunto solución si nos preguntaran esa desigualdad. El codominio debe ser aproximadamente los reales negativos. ¿Correcto? Bien, eso simplemente porque hay un pequeño descuadre para esta función. Bien, entonces ya cubrimos, notamos que las parábolas negativas abren hacia abajo, hacia el lado negativo, las parábolas positivas abren hacia el lado positivo, y acá podríamos obtener la solución también de esta ecuación. Entonces vamos a solucionar esta ecuación que es menos 1, 5 y menos 4. Y obtenemos que corta al eje X en los puntos 1 y 4. Y de ahí obtenemos el intervalo que estábamos buscando. Bien, eso es todo de momento. Ya realizamos la presentación de la función cuadrática. Ya sabemos más o menos cuál es su comportamiento, dominio, codominio. Y realizamos una pequeña y muy breve introducción a lo que es el concepto de inecuación. Muchas gracias por su atención.